Muy contentos de poder conversar con el doctor Santiago Nieto Castillo, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera con el presidente López Obrador, actual titular del INPI con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenido, doctor. Qué honor Muchísimas tenerte aquí en el gracias, estudio. Manuel. Un saludo a ti, a tu auditorio. Muchísimas gracias de estar nuevamente contigo en uno de Muchas tus gracias. espacios. Muchas gracias por estar acá con nosotros y me gustaría arrancar con lo directo. El tema de Cabeza de Vaca, se le anuló el amparo en la Suprema Corte, se reactiva la orden de aprehensión y Cabeza de Vaca anda tirando lodo para todos, para la Suprema Corte, para Lenia Batres, para Tamaulipas, pero también hacia ti. Porque hay que recordar que pues básicamente la documentación, los datos que compartiste en su momento, pues han llevado a lo que ha terminado la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca. Bueno, sí, a ver, primero, decir que la UIF tiene un modelo que se llama modelo de riesgo y que se mide a partir de, ante la imposibilidad humana de analizar 15 millones de datos que llegan anualmente, se hace un modelo informático con inteligencia artificial para medir con una calificación respecto a qué conductas o qué personajes pueden tener un riesgo de lavado de dinero. Y lo que encontramos cuando corrimos Tamaulipas, se puso Tamaulipas, pues apareció en uno de los primeros lugares Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En otros estados también, en Nayarit, había aparecido una persona cercana a un gobernador, o sea, no era un tema, digamos, ajeno. Incluso pues, en Puebla, todavía ya fallecido Moreno Valle, aparecía Moreno Valle en una cuestión así rara. Pero el punto es, aparece Cabeza de Vaca, se inicia la investigación y ellos, a ver, también tuvieron un tema muy importante que hay que resaltar. Quisieron poner de rodillas al presidente López Obrador. Hicieron una alianza federalista, 10 estados, solamente que año con año, cada uno de esos 10 estados fue pasando a menos. A menos. Baja California Sur, Colima, Michoacán, fueron estados que fue perdiendo esta alianza porque no tenía ningún sentido. Bueno, Javier Corral de Chihuahua terminó pasándose a las filas de la 4T y entonces solamente les quedaba Tamaulipas. Estaban refugiados, el calderonismo se refugió en Tamaulipas y ellos tenían la confianza de que iban a ganar las elecciones del 22. Me tocó acompañar a Américo Villarreal como candidato de Morena, yo era su asesor jurídico más bien, para ver temas sobre todo en la materia penal y electoral, mi experiencia como fiscal electoral. Pero ¿qué le encontramos a Cabeza de Vaca? Eso es lo primero que habría que decir. A ver. Pues 28 inmuebles en México, en el extranjero. Tenía casas en Mission, Texas, en Hidalgo, Texas. Tenía casas en McAllen. 28 propiedades. Dallas. Además de un rancho en Soto la Marina. Tenía también, por supuesto, en Reynosa. Y pues la verdad es que un poco a los Xóchitl Gálvez, ¿no? Xóchitl Gálvez vendía gelatinas. Cabeza de Vaca vendía chamoyadas y de repente se convierten en multimillonarios. La gran pregunta, pues, ¿de dónde había salido todo ese recurso? Hicimos el comparativo respecto a lo que había ganado Cabeza de Vaca como director general de Coret, se llamaba, con Felipe Calderón, lo que había ganado como senador, lo que había ganado como diputado, y la verdad, como presidente municipal, lo que había ganado como gobernador, y la verdad es que no nos daban las cosas. Una primera operación, 14 millones de pesos en efectivo, entraron en una SOFOM, y de ahí sale dinero para comprar un departamento en Lomas de Santa Fe, que después vende a 42 millones. Entonces hay un tema de subvaluación o sobrevaluación. De cualquier forma es una actividad del lavado de dinero. Segundo, empresas que contrata el gobierno del estado de Tamaulipas y cómo van pasando los recursos de las empresas en las mismas personas hasta llegar a Cabeza de Vaca. Sí, empezaron con 80 millones de pesos y terminaron llegando con Cabeza de Vaca 43, pero bueno, se fue quedando dinero en el camino, pero de cualquier forma, ¿cómo dinero del gobierno del Estado llegaba a las cuentas de Cabeza de Vaca? $600,000 en efectivo del papá, de repente encontramos vehículos de alta gama, temas del sector vitivinícola, y pues habíamos calculado pues, unos 2,000 millones de pesos de movimientos, por lo menos no acreditados de Cabeza de Vaca. Se presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía toma el tema, ministerios públicos que no tienen nada que ver con la UIF, en un órgano autónomo que no tiene que ver con el gobierno, finalmente integran una carpeta de investigación y solicitan la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados y Diputadas.
y una sección de la comisión instructora, por cierto, integrada no solamente, había 2 personas de Morena, pero también había alguien del PAN y alguien del PRI, pues votan de manera mayoritaria, una jurista, yo la reconozco como tal, la diputada del PRI, Claudia Pastor, pues vota a favor del desafuero, y esto va al Pleno, y el Pleno vota, salvo el PAN, un sector del PAN, ni siquiera todo, vota pues, en contra de Cabeza de Vaca. Los datos eran irrefutables. Perdón, desde que Cabeza de Vaca se fue en el 2022 de Tamaulipas, uno, no ha vuelto al país. 2, ¿de qué ha vivido estos últimos 4 años? Sin trabajar. ¿Cómo vive alguien 4 años sin trabajar y desde el extranjero? Y claro, ¿qué fue lo que hizo? Pues tenía un juez a modo en Reynosa. Él es de Reynosa, fue presidente municipal de Reynosa. Por cierto, cuando fue presidente municipal se dio autorización a que en el parque de béisbol se permitiera que se regalaran imágenes de Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. Imaginémonos eso, que se estuvieran repartiendo propagandas y fotografías del Mencho o del Chapo en un gobierno de Morena. Y ahí voy a un tema fundamental. Perdón, la primera fotografía de Cabeza de Vaca preso, la habrás visto, es de 1986. Tenía 19 años de edad. 19 años de edad robándose armas de vehículos en McAllen. Perdón. Desde entonces era perseguido político, sí, ¿no? Sí, claro, era perseguido político, claro, porque es algo muy normal que todo el mundo hace, robarse armas de vehículos en McAllen. Pero bueno, el punto es, ¿dónde está? Pues está en prófugo. Está pues, con orden de aprehensión. Y yo te pregunto, Manuel, con toda sinceridad, ¿qué partido político en el mundo presentaría como su representante ante la nación económica y política más importante del planeta, Estados Unidos, a un tipo como Cabeza de Vaca? Pues el PAN. El PAN. O sea, bueno, hasta fue el asesor de seguridad en la campaña de Xóchitl Gálvez. Hay que recordarlo, lo presumió Xóchitl como el asesor, el que iba a asesorar al gobierno en materia de seguridad, y luego bajaron el tuit por la vergüenza y por la réplica que estaba dando la gente. Sí, a ver, es como cuando Coparmex contrató a Saco de Pus como su vocero. No duró más que unas horas. Es que es cierto, estuve hace unos días en Washington por los temas del TEMEC y la revisión, lo que me toca a mí respecto a la propiedad industrial. ¿Has estado acompañando a Marcelo Ebrard? He estado acompañando a Marcelo Ebrard y hemos tenido reuniones con USPTO, con USTR, con Luis Rosendo, que está de alguna forma encabezando lo que me toca a mí aportar en ese proceso. Pero lo más importante es que ese día que cuando yo fui, estaba Cabeza de Vaca en un evento académico, entiendo que con los republicanos. A la CEPAC, sí, ¿no? Sí. Y además, conservador. Claro, el sector más conservador de los conservadores, hablando sobre narcogobierno. Digo, pues claro, si hay un especialista en narcogobierno es él. O sea, él es el que permitió cómo el cártel del Golfo el cártel del Noroeste operaran en Tamaulipas. Y algo que él siempre ¿Te demandó, te denunció en Estados Unidos? Me dice que él siempre lo ha dicho. La verdad es que yo voy a Estados Unidos, me reúno con las autoridades. Ayer visa. Tengo visa, me reuní hace unos días con representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en México para dar el seguimiento a los temas. A ver, yo voy, me invitaron a San Diego a un evento, he estado en Washington con las reuniones con USPTO, etcétera. Y lo más importante es, perdón, yo voy a Estados Unidos cuando quiero. Él, cuando viene a México, nunca. Y esa es una realidad. ¿Qué pasa con Cabeza de Vaca? Creo que perdieron la brújula. Sí hay un tema importante, a mí sí me preocupa que Acosta Naranjo, presidente de un nuevo partido político que está por lo menos en proceso de constitución, pues esté con él. ¿Qué significa? ¿Lo están financiando? O sea, Cabeza de Vaca está financiando el nuevo partido político. Sergio Gutiérrez Luna ha dicho en este espacio, de hecho en la misma silla en la que tú estás, que sí, que Cabeza de Vaca financia. Digo, ahora que no estás en la UIF, de seguro te hubieras enterado antes que nosotros, si hubiera dinero irregular. Pero él dice que sí, que se está entregando dinero de Cabeza de Vaca para el financiamiento de Somos México. A ver, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, sabemos cómo para. Porque esto empezó con Moreno Valle. O sea, Moreno Valle empezó a financiar a partir del gobierno de Puebla a las candidaturas para los gobiernos del PAN. Y eso después Cabeza de Vaca pues lo empezó a perfeccionar. Se le sacaba la mina de oro, bueno,
en cuanto al flujo constante, pero el dinero lo tienen por todo lo que se robaron y claro que pueden financiar a Costa Naranjo y a... Sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Ok. Doctor, Sí. decías algo muy importante hace ratito, quiero retomarlo. El calderonismo se refugió en Tamaulipas. Los SWART son los abogados de Cabeza de Vaca. Javier Lozano, secretario del Trabajo, fue el vocero de Cabeza de Vaca. ¿Qué se fue a tener como escondrijo del panismo y concretamente de esa rama que tú hablas, del calderonismo en Cabeza de Vaca? Que de por sí, si Calderón arrastra la imagen de un narcosecretario, como en materia de seguridad pública, que vayan los que eran sus colegas con Cabeza de Vaca, algo te debe de decir. ¿Qué piensas de que los SWAT sean los abogados de Cabeza de Vaca? Pues mira, yo diría que pues no me extraña. Pero se juntan el hambre y las ganas de comer, o sea, necesitan recursos. Quien tiene recursos, pues Cabeza de Vaca los financia, así como financió a sus voceros, así como financió a sus actores políticos y perdón, pues, no hay otra forma de que haya podido mantener ese nivel de ingreso más que los temas de corrupción previo y bueno, por supuesto, pues las relaciones ilícitas que tuvo. Hay que recordar una cosa muy importante, los Zetas, ¿cuándo surgen? En Reynosa. ¿Cuándo surgen? Cuando Cabeza de Vaca es el presidente municipal de Reynosa. Y eso es algo que nadie puede soslayar ni minimizar. Buen dato, Casi no se dice. Sí, Casi no, se dice. y bueno, aparte de que ya platicamos de su detención en McAllen, y aparte de todo el robo que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que están apenas reponiéndose presupuestalmente de las acciones del pasado. Y un tema interesante, hubo una empresa que se dedicaba a temas de marketing político, en el 24 me contactó para ver si podía apoyarlos en una demanda, porque les quedó a deber 280 millones de pesos. ¡Sas! Perdón, 280 millones de pesos para un tema de marketing político, para atacar a Américo Villarreal, a Mario Delgado, a mí, y bueno, yo con todo gusto los ayudo. Esto me parece que es algo que es importante que se sepa. Por eso nada es casual en política, y cuando Federico Dorin llega a presentar una denuncia contra Pablo Gómez, contra Mario Delgado, contra mí, por tema de huachicol fiscal, yo recordé la foto con Cabeza de Vaca, pero lo más importante es ¿quién empieza el huachicol fiscal en este país? León Trawitz, en la época de Peña Nieto. El general. El general, por supuesto, él estaba encabezando la defensa, la salvaguarda de los conductos de Pemex, por un lado, y por otro lado, sí había gente en las aduanas. Pero cuando Horacio Duarte llega a la Administración Nacional de Aduanas de México, entre otras cosas que solicita a la UIF es datos en donde encontramos que estos administradores aduanales estaban ligados con Cabeza de Vaca y eran los que estaban importando también, entre otras cosas, el combustible. Entonces, que no me venga, si hay alguien que sabe de huachicol fiscal, sí es Cabeza de Vaca, pero porque él era un huachicalador fiscal, básicamente. Ok. Santiago Nieto Castillo. ¿Tú eres de Querétaro? Eres uno de los pocos representantes de la 4T a nivel nacional que viene de Querétaro, una de las voces más fuertes de Querétaro. ¿Cómo ves a Mauricio Curi? Yo lo veo ya sin ganas de gobernar. O sea, yo creo que el gobierno en Querétaro, desde que el PAN ganó en 1997 y cuando el PRI ganó en 2009, nunca habían tenido un gobierno dividido. Es decir, siempre el gobierno tenía una mayoría y podía controlar el Congreso. ¿Qué sucede en 2024? Que primero Morena pasa de una presidencia municipal a 6, incluyendo 2 del Partido Verde Ecologista. ¿Qué pasa? Que pierde la mayoría del Congreso. O sea, al final del día son 14 diputaciones. 2 del Verde Ecologista empiezan a jugar con el PAN durante los primeros meses, hasta que un acto de valor de Gina Guzmán se separa del gobierno estatal, del panismo, y se va, al ser una diputada electa por la Cuarta Transformación, a la mayoría, y hoy es la presidenta del Congreso. Ya vi tu risa, entonces ya sé de lo que te estás acordando, y ahorita platicamos sobre eso. Unos panistas como taiwaneses, o sea, roban las urnas de la elección y con cámaras, ¿no? Uno las boletas cuando saben que van a perder la elección y sale corriendo, y el otro, el presidente de la mesa, que tiene la urna, esconde la urna. No, qué locura. Y ese es el Estado de Derecho que presumen los panistas en Querétaro. En Querétaro, bueno, un Estado de Derecho donde hay huachicoleros en San Juan de Río y en Pedro Escobedo, donde tenemos un problema de robo a casa, habitación y a robo al transporte muy grave en Corregidora, en el Marqués, donde tenemos un problema también de ciertas presencia de grupos delictivos en la sierra. Entonces, a ver, el hecho de que se repita una mentira tantas veces no lo hace verdad.
Eso es algo que tenemos que el panismo debería entender. No por repetir una narrativa y no porque exista un control de medios en el estado de Querétaro implica que la realidad no se transmita boca a boca. Y bueno, pues a mí cuando me preguntaban, ¿es que tú te sientes inseguro en Querétaro? Digo, no me preguntes a mí, pues pregúntale a la gente que casa por casa, colonia por colonia en la que vamos, se quejan de la inseguridad, que quieren que sus hijas lleguen sanas a sus casas pues de la escuela, que quieren salir en la madrugada cuando tienen que ir a trabajar sin tener una complicación. Eso es la realidad que estamos hablando. Y sí veo un panismo ensoberbecido en Querétaro, pero que no se da cuenta de la realidad. Perdón, Somos México se está llevando a los panistas, a un sector de panistas, no sé si les vaya a dar... Los está desvalijando. Y yo creo que un tema es que Sergio Gutiérrez tiene todas las razones, pues igual que el INE, pues tiene que hacer una investigación para ver si los recursos son de procedencia lícita para la constitución del partido político. México Libre, el partido de Calderón... no consiguió el registro. No consiguió el registro precisamente por el financiamiento ilícito, porque no hay forma de detectar de dónde provenían los recursos. Perdón, a mí me parece un tema central que se sepa si Cabeza de Vaca financia, que insisto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y Sergio Gutiérrez estoy seguro que sabe de lo que está hablando, seguramente hay financiamiento ilícito ahí. ¿Y qué significa esto? Pues perdona, pues hay que empezar a revisar, porque realmente queremos que Cabeza de Vaca se convierta en el gran Tlaxcala de la oposición a través del financiamiento, lo que en su momento quiso hacer Claudio X González. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Okay.